Listo. Buenas tardes. Vamos a exponer la función W igual a z al cubo, es decir, una función potencia, donde el parámetro a elevar es el 3. Sus nombres es Santiago, César, Freddy y Joan. Entonces, primero que todo, pues vamos a ver la forma algebraica de esta expresión. Si nosotros expresamos a W igual a z al cubo, y recordando que z se puede expresar como x más y, entonces la transformación que vamos a hacer de w en su forma u más iv, que esta u y esta v dependen de x y y, entonces va a ser la siguiente. Simplemente cogemos el término y lo vamos a elevar al cubo, y pues vamos a hacer los desarrollos algebraicos necesarios, recordando cosas interesantes como i al cuadrado, que va a ser igual a menos 1, y pues i al cubo, que en ese caso va a ser i negativo. Entonces, haciendo el desarrollo necesario, vamos a encontrar que x al cubo menos 3xy al cuadrado va a corresponder a la parte u. 3x al cuadrado y menos y al cubo va a corresponder a la parte v. Esta va a ser la parte real y la parte imaginaria de nuestra función w, recordando que se utilizó z al cubo. Ahora vamos a hablar del mapeo de esta función para las rectas, o para la malla mejor conformada por las rectas x igual a x sub 0, o de la forma x igual a x sub 0, x igual a x sub 1, y igual a y sub 0 y y igual a y sub 1, etc. en el plano W. Entonces, en el primer caso, para la recta x igual a x sub 0, y recorriendo todo el espacio, x igual a x sub 0 corresponde a una recta vertical utilizando las funciones u y b definidas anteriormente. De la expresión para u vamos a despejar la variable y, obtenemos esta expresión donde x sub 0, recordemos, es una constante, para este caso diferente a 0. Reemplazamos y en la ecuación v y obtenemos la siguiente expresión para v. Para el caso particular que le asignemos x sub 0, que es una recta horizontal del valor de igual a 1, podemos, o nos permite más o menos hacernos una idea de cómo serían las curvas mapeadas. Entonces, el plot de esa curva tiene esta forma, conocida con el nombre de volume de Descartes. Vamos a continuar. De manera análoga, ahora hacemos el mapeo para las rectas horizontales, ahora con x recorriendo todo su intervalo, para las mismas funciones u y b definidas anteriormente. De la ecuación v despejamos la variable x, obtenemos este valor y procedemos a insertarlo en nuestra función u, obteniendo, haciendo el desarrollo algebraico correspondiente, esta expresión. De igual manera, asignándole a la recta horizontal el valor de y igual a y sub 0 igual a 1, queda esta curva que ploteada tiene esta función, como mencionamos, llamada volume de Descartes. Ahora vamos a mirar las curvas que se generan cuando tomamos para valores de u y b, o tomamos mejor u y b como constantes. Tomando u y b como constantes, en este caso volviendo u una constante igual a podemos despejar de la expresión de u un y cuadrado, que nos quedaría de la siguiente forma la expresión. Si le empezamos a dar valores a esta a, en este caso le damos el valor de 1, podemos ver que la función queda graficada de una manera de una función que se asemeja a una especie de hipérbola. Podemos hacer el mismo caso volviendo v constante, en este caso lo igualamos a una constante b y despejamos de acá un x cuadrado, que nos quedaría entonces una expresión de la forma como esta. Si le empezamos como en la anterior a dar valores a b, en este caso le damos el valor 1, podemos ver que la gráfica queda también de una forma hiperbólica de esta manera, y así podemos ir
empezar a darle valores a A y a B para poder ver cómo queda el mapeo conforme a la variación del parámetro U y B. Ahora bien, vamos a ver cómo quedaría las expresiones de la cuadrícula comentadas anteriormente si le aplicamos la transformación de z cubo. Sí, vamos a ver cómo quedan las expresiones de variar las líneas constantes de estas formas. ¿Cómo quedaría el mapeo en el plano W? Este sería un caso, este sería la unión de ambos casos, este sería el otro caso. Este es ya es el plano W. Bueno, ahora vamos a mostrar que la función z cubo corresponde o transforma de una manera conformal. Entonces, un mapeo conformal es aquel que preserva la medida del ángulo junto con la dirección o el sentido en el que fue medido ese ángulo. Entonces, en el caso de la malla que nosotros mapeamos, cuyo ángulo de intersección es un ángulo recto, vamos a intentar mostrar, o mejor, mostrar que el mapeo conserva o preserva la medida del ángulo y la dirección. Entonces, para eso partimos de la función u, que ya habíamos encontrado con anterioridad, hacemos la derivada implícita y obtenemos esta expresión de u de b. Tomando aquí la derivada implícita de b, pasamos al otro lado, reemplazando la parte que expusimos al principio, que correspondía a la parte imaginaria, v, la insertamos en esta expresión y haciendo el desarrollo algebraico correspondiente, obtenemos esta expresión de u de b igual a 3 medios de x sub 0 menos y sub 0 cuadrado sobre x sub 0, que vamos a llamar pendiente 1, que corresponde a la tangente de la curva correspondiente a u para el punto x0 y 0. Ahora bien, vamos a proceder de igual manera, vamos a calcular la pendiente de la imagen para la curva b de x igual a x sub 0. Partiendo de esta función, hacemos el mismo proceso de la derivada implícita. Haciendo el desarrollo algebraico correspondiente, obtenemos que la imagen de esa pendiente de u de b es igual a menos 2/3 y sub 0 sobre x sub 0 cuadrado menos y sub 0 al cuadrado, que vamos a llamar m2. Aplicando el criterio para rectas perpendiculares, cuya calculamos el producto de la pendiente m1 m2, que nos da menos y sub 0 x0. Para el caso particular que hemos manejado, que asignamos a x sub 0 el valor de 1 y a y sub 0 el valor de 1, comprobamos que las pendientes tangentes a esas curvas u y w en el punto y0, x sub 0 tiene un valor de menos 1, lo que nos confirma que la medida del ángulo se preservó. Ahora bien, un análisis viéndolo desde el lado polar, escribimos z como su forma polar, que sería igual a r por la exponencial de i teta, y viendo una transformación de z a la potencia de n, donde w sería la función, y la escribimos de esta manera, podemos hacer una comparación entre cómo quedaría pues ya la potencia y la forma polar, que quedaría de esta manera, es decir, el ρ se transformaría en un r a la n, el phi del ángulo se transformaría en un teta por n veces, y entonces, volviendo el caso a que la potencia va a ser 3, en este caso entonces n igual a 3, podemos ver que el ρ, que sería la norma del número complejo, nos quedaría pues la norma a la 3, que sería r a la 3. El ángulo entonces quedaría 3 veces el ángulo. Una visualización de esto sería que tomamos un círculo de radio r y le aplicamos la transformación, quedaría como otro círculo, pero con radio de r a la 3, pero en realidad no le daríamos una vuelta al círculo, sino que le daríamos 3 vueltas al círculo, porque el ángulo estaría multiplicado por 3.
Entonces, por tanto, para un ángulo inicial en el plano XY, entonces pues será de 3 veces su valor en el plano V. Entonces, supongamos que tenemos una circunferencia de radio unitario en el plano XY. Entonces, el término de dilatación-contracción pues va a transformar ese punto en el plano V a una circunferencia o 3 veces mayor o 3 veces menor que la unitaria, porque debemos recordar que lo que está haciendo este término precisamente es o dilatar o contraer, solamente que pues si tenemos a la n es para un caso general. Aquí especificamos que z a la n era un caso para potencias generales. La clase se trabajó anteriormente para una potencia z igual a la 2, esto sería para una potencia z igual a la 3, z igual a la 4. En general, z a la n cumple ese requisito. Ahora, pues ¿cuánto debe ser el valor para un ángulo en el plano U versus V si en el plano XY es igual a pi cuartos? Pues bueno, sabemos que el ángulo φ en el plano V, que es el plano W, es de 3 veces el valor del ángulo en el plano XY. Eso quiere decir que si en este caso tenemos un ángulo de pi cuartos, ¿sí?, sobre el plano XY, que es el plano Z, pues en el plano U versus V pues va a ser 3 veces ese valor, es decir, 3 pi cuartos. Ahora, ¿qué pasa si hacemos las transformaciones que vimos al inicio? Pues vemos que para cada punto x sub 0, y sub 0 que tenga en el plano XY, pues va a corresponder a un punto de esta forma para U y de esta forma para V, que dependen explícitamente tanto de X como de Y, donde X sub 0 y Y sub 0 son puntos iniciales que le estamos asignando. Entonces, aquí vemos una posible aplicación en donde este punto podría considerarse como una carga y estos serían planos, ¿sí? Este sería un plano y este sería el otro plano en donde se va a encontrar confinada esa carga. Es decir, vamos a mirar si ese problema se puede solucionar utilizando el método de las imágenes. Aquí de alguna manera podría entrarse a la confusión de dónde voy a poner mi carga imagen en el plano XY. Entonces sería bueno hacer primero, digámoslo así, utilizando las coordenadas polares, pues un mapeo en el plano UV. Entonces pues aquí trasladamos el punto en el plano V haciendo uso de estas relaciones. Entonces ahí lo que vamos a tener es una carga y si supongamos, a manera de ejemplo, si esta n, ¿sí?, tuviera un valor constante y pi veces esa constante, pues lo que se hace es multiplicar 3 veces para obtener el plano en el ángulo pi. A manera de ejemplo, entonces si este ángulo valiera pi tercios, ¿sí?, es decir, si tuviera un valor de 60 grados, pues ya sabemos que en el plano V va a ser de 3 veces ese tamaño, es decir que en ese caso esta cuña electrostática se está convirtiendo en un plano cuyo ángulo vale pi. Entonces aquí ya sería fácil poner, digamos, la carga imagen en la parte inferior, ¿sí?, y pues hacer un correspondiente análisis para el determinado problema. Y pues ese sería de manera grosa el método que utilizamos, que fue una transformación, su propiedad algebraica y un problema de aplicación para la función w z al cubo, que como vamos a ver en general, pues simplemente para cualquier potencia, si fuera z a la 4, si fuera z a la 5, si fuera z a la 6, lo que vamos a tener es que este ángulo va a valer en el plano V 5 veces, 6 veces, 7 veces, es decir, el valor de la potencia multiplicado por ese valor del ángulo en el plano XY para n veces la potencia que tengamos. Es un problema que ya se puede generalizar. Agradecemos la atención y esperamos sugerencias y comentarios. Gracias.